Seguimos en Semanario, segundo bloque con estos invitados. Uno de los temas de la semana, además de lo que está pasando con el coronavirus y demás, aquí en Córdoba ha sido la decisión de la justicia respecto de imputar al intendente Mestre y otros exfuncionarios por Bajo Grande, donde el Foro Ambiental Córdoba ha tenido mucho que ver, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra asociación civil es querellante en esta causa penal que se instruye en la justicia federal por contaminación de la planta de que trata los efluentes cloacales, y que hemos venido aportando desde el año 2017 una serie de escritos y material probatorio. Federico, no solamente... es la planta que debería potabilizar el agua, ¿qué está pasando con eso y con el río? Lo que está pasando, lo ponemos en números. Sí. Por ejemplo, Policía Ambiental, en un análisis de septiembre del año pasado, determinó que salía de ese canal que sale de Bajo Grande hacia el río un nivel de bacterias coliformes fecales por encima de 24 millones cada 100 mililitros, cuando el nivel de referencia es 1000. Cuando uno empieza a hablar de números se confunde, pero voy a decir, 1000 pesos en el bolsillo tenés, no tenés 24 millones. Claro. Bueno, esa es la diferencia, 24.000 veces por encima del nivel permitido en bacterias coliformes fecales. Astronómico. Dentro de esos contaminantes, algunos se van depurando durante el trayecto. ¿Qué llega a la laguna Mar Chiquita? Fósforo. A tal punto que ese fósforo se ha determinado su presencia, su incremento en el sedimento. O sea, podemos decir que nuestra contaminación está dejando testimonio geológico dentro de la laguna. Por ejemplo, en el CICTERRA, de la Universidad, el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra, en sedimentos vieron que, en un estudio que se hizo para sedimentos de 70 años, 1948 a 2017, los 4 últimos años son los que más fósforo tienen. El fósforo dentro del cuerpo de la laguna se incrementó en 13 años, entre 2006 y 2019, un 285%. ¿Y qué importa del fósforo? Que el fósforo es un nutriente fundamental para que después proliferen cianobacterias, aquellas que también tenemos en el San Roque, que producen en determinado momento toxinas que afectan a nivel hepático y a nivel del sistema nervioso. Entonces, eso afecta tanto a quien pueda ser bañista, por ejemplo. No van a tomar agua en forma directa, pero vos sos bañista, te ingresa accidentalmente o a las vías oculares, y si no, también a la fauna del lugar. Claro. Sobre todo en Mar Chiquita, la reserva que es, ¿no? Justamente, entonces, ¿y por qué, está en la justicia federal? Porque Mar Chiquita comparte también una parte con Santiago del Estero. Entonces, ¿qué ha pasado con la fiscal Graciela López de Filoniuk? Por un lado, confirma que la contaminación llega a la laguna Mar Chiquita. Esto implica que es jurisdicción federal, eso es un aspecto fundamental. Y lo segundo, amplía la imputación al exintendente Mestre, entendiendo que las responsabilidades primarias de esa contaminación corresponden a él. Desde el foro planteamos 3 cosas fuertes. Una, que Mestre firmó unos 6 decretos de declaración de emergencia ambiental, o sea, sabía de lo que estaba pasando a nivel sanitario y ambiental con Bajo Grande. Lo segundo, pese a eso, extendió más de 200 kilómetros la red cloacal, o sea, conectó muchísimas más barrios a caños que en última instancia llevan a una planta que no funcionaba. Claro. O prácticamente no funcionaba. La red cloacal está bárbara que exista. Claro, pero no puede ir crudo el tiene río. Que ser todo el sistema completo, claro. Exactamente. Por ejemplo, Policía Ambiental en un informe de julio del año pasado determinan que lo único que funcionaba era la cloración final. Eso, si vos decís, la cloración sirve, pero si el agua está tratada. Si vos estás tirando un líquido crudo y encontrás 24 millones de bacterias coliformes fecales cada 100 mililitros, o sea, algo astronómico, y no encontrás resto de cloro, ese cloro no sirve para nada. Doctor Pizzi, y estamos hablando de que nos pongamos repelente o que nos lavemos las manos, pero hay problemas como este también, ¿no? Es decir, la salud pública está apuntada por todos lados, ¿no? Hay amenazas por todos lados. Bueno, yo les quiero decir que a pedido del intendente de La Para, la universidad hizo el estudio de la entrada del río primero, en la Laguna del Plata. O sea, fue el equipo ese y ahí donde Federico me dio el premio de llevarme a la justicia federal como testigo. Entonces ya eso ha tomado entidad. Sí. La cuestión es que realmente estamos atacados por todos lados. Ese es el tema, ¿no? Por todos lados. Entonces yo creo que el ser humano lo que tiene que hacer es defenderse criteriosamente y tratar de ver qué es lo que se puede hacer en estas circunstancias como para salir indemne. Porque si no, ustedes tienen que tener la plena seguridad que algo nos va a pasar.
Entonces, yo creo que lo más importante en este momento es tratar de combatir al mosquito del dengue, ponerse las vacunas los que no la tienen del sarampión y ver de cómo hacen su vida un poco más sanitaria respecto al nuevo coronavirus. Y no le preguntaba al doctor afuera en el corte con respecto al mate, esta cosa tan nuestra de compartir, que es un momento, no está bueno que lo haga. Qué difícil. Mire, no, el asunto es así. Si usted toma mate muy, pero muy caliente, ese mate caliente que cuando usted se lo dan y usted no está acostumbrado, que deja el labio quemado, no va a tener problema. Va a tener otro tipo de problema. Pero el mate muy caliente. En el esófago o en el labio. Claro, pero dicen que el mate muy caliente quema la hierba, entonces no lo ponemos tan caliente a veces. Entonces, si usted es precavido y hace lo que hacían nuestras abuelas y nuestras madres, que tiraban el agua caliente, tenían una cosa acá al lado, no la misma del mate, para limpiar la bombilla, esterilizar la bombilla, puede ser que sí. Mojar la bombilla, limpiarla con agua caliente. Pero si usted toma un mate tibio o toma tereré, es increíblemente transmisor del virus. Ajá. Pero no solo eso. Algún día que tengan tiempo, entren microscópicamente a una boca. Los microscopios se los prestamos nosotros o van a nuestra casa. Entrar a una boca humana es un zoológico de microorganismos. Entonces, cuando usted está tomando mate, a lo mejor un problema de piorrea, para que entienda la gente, o patologías como la tricomona tenax, una tricomona del beso, o enfermedades que se transmiten por la boca, el mate tiene que ser individual. Yo he visto alumnos que hay, por ejemplo, grupos de 30 o 40 personas con 2 mates trabajando para la izquierda o para la derecha. No, eso es increíble. No, y además tenemos los argentinos en particular esta cosa de que es desprecio si lavas la bombilla, o si no me convidás, o si no me das un beso, o si no me abrazás. Tenemos esa cosa, además que a los extranjeros les sorprende cómo somos de integrados en ese sentido, pero es un problema para eso. Había un profesor sueco de la Universidad de Uppsala cuando apareció el SIDA que dijo: se acabó la infidelidad. 2 meses creo que duró lo que preconizó el profesor de Uppsala. Yo creo que ahora vamos a tener que decir algo más o menos parecido. Ojo con los besos, ojo con los abrazos, cuidado con el toqueteo, porque realmente es una forma de transmitir. El virus dura mucho. Ahora, doctor, en cosas como, por ejemplo, el transporte público de pasajeros. Subís un colectivo que está lleno de gente, van parados todos pegados ahí. Bueno, te lo Ahora, cuento. si cortamos el transporte, no se puede ir a las clases, no se puede trabajar, se corta la ciudad. Acá en Córdoba es muy dependiente del transporte. El doctor Pesati hizo un estudio muy interesante. Es uno de los genios que tuvimos en la Facultad de Medicina, el que trajo la fotografía color a Córdoba, con un material que era luminoso. Entonces él ponía en una persona que tenía gripe y que tenía agüita en la nariz cuando subía al ómnibus. Entonces sube al ómnibus, le molesta la nariz, toca la baranda. Va transcurriendo todo el tiempo hacia atrás y él iba dejando el rastro, pero después se daba vuelta porque no aguantaba más y tosía. Entonces cuando tosía o cuando estornudaba, 70 kilómetros por hora, las gotitas de saliva que impactaban a lo mejor en 8 metros. Lo que sí es interesante, lo que nos enseñaron los ingenieros en la última epidemia, los ingenieros nos dijeron: cuidado con las leyes térmicas, porque la gota de saliva sale, pero a los 2 metros hace una curva parabólica, a los 3 metros, a los 4 metros. Y el virus en el suelo dura 2 horas, y a las 2 horas se suspende. Se levanta y ahí lo agarra. Entonces, o queda acá. Por eso la importancia de limpiar, siempre de limpiar la superficie. Y hay una forma baratísima, porque todo el mundo dice: el alcohol al 70 es caro y demás. 10 litros de agua, 100 mililitros de hipoclorito, lavandina o como quieras llamarle. No es tan complicado. Y con eso el piso lo limpias y un trapo embebido, todas las cosas que tocan los seres humanos. Lo mismo para las maestras, los grados y demás. Eso es excelente, contundente. Y sí, Sandra, ¿y cuando pensás en armar el contenido, o cuando los medios pensamos en armar el contenido, se nos plantea: todo coronavirus, la gente está cansada, es útil, es demasiado, es exagerado, metemos cosas que descompriman? ¿Cómo es esa parte, ¿no? de tratar de cumplir con lo que hay que cumplir, pero no saturar? No salir de la agenda, que es lo que nos va llevando todos los días, y tratar de meter por lo menos especialistas que hablen del tema, pero desde otros lugares. Por ejemplo, el tratamiento de las redes sociales, el abordaje desde la comunicación, buscar cómo está afectando tal vez la industria cultural dentro de la ciudad. O sea, buscamos eso
y notas que nada que ver, cosa que esto ustedes lo ven a diario, que descompriman o que nos aporten otra cosa, porque ahora nos metimos con el coronavirus y dejamos el dengue, dejamos de hablar del río, dejamos de hablar de lo que estamos haciendo, y estamos haciendo foco en este tema nada más y dejamos también de lado las políticas públicas que están faltando, la coordinación que por allí, bueno, ahora parece que está un poco más aceitado, es todo un desafío. Hace un mes atrás se hablaba de Villa Gesell y del caso del chico asesinado de Villa Gesell. Bueno, y ahora desapareció. Ahora desapareció. Ahora es el coronavirus. Y así, exactamente, y así un tema va reemplazando a otro y es como que le quita importancia, digamos, en la visibilización. Pero también hay que seguir prestando atención porque van pasando otras cosas mientras estamos hablando de coronavirus. Bueno, y la cultura también es importante en la vida. Haya o no coronavirus, ¿no? ¿Cómo que no? Así que estamos volviendo con una obra muy linda y que ha tenido un gran resultado en Córdoba. Sí, Alejandro, estamos ¿no? con Los Iluminados, una obra que amamos profundamente. Es un texto mío que escribí hace muchos años. Tuve la suerte de ganar el premio al mejor autor dramático de Argentina con ese texto. Lo escribí allá por el 2002, 2003, pero la obra se estrena en el 2007. Dirige Chete Cavagliato con nada menos que la Chetu. Santiago Pérez, su compañero, hace toda la parte de vestuario y audiovisual. Y en escena estamos con Hernán Sevilla, que hemos trabajado mucho juntos. Después del Pedro de los Modernos, creo que no he trabajado tanto con alguien como con Hernán. ¿Y de qué se trata? La obra planteó un no lugar, un lugar donde no se sabe bien qué es, cada espectador tiene que completar la idea, y son dos personajes que están oprimidos en ese espacio y están todo el tiempo pensando en esa liberación, ¿no? Que sin espolear demasiado sucede en un momento determinado, y para el espectador es como una gran liberación que esas dos personas puedan salir de ese lugar. Después cada uno, insisto, toma, le inventa ese final, si esa puerta se abrió y a dónde se fueron los personajes. Pero créeme que bueno, hemos andado por todos lados, hemos ido a un festival en México, ganó la obra, competían 36 compañías de todo el mundo y ganamos el primer premio. Qué bárbaro. Con la obra es muy humana, es muy profunda, tiene un humor muy particular y a la vez tiene no sé, toca la fibra te diría que casi todos los espectadores que vienen a verlo. Así que siempre es una alegría volver con Los Iluminados, nunca la bajamos de cartel. Yo creo que mientras más grande nos hagamos con Hernán, mejor va a salir. Mejor va a salir, como el vino. Yo le decía a Ale que la fui a ver y me quedé inmóvil. O sea, mi reacción, no puedo explicar qué me provocó, pero fue una obra de esas que te quedas así. Viste, no sé si era alivio, si decía pobre, no puedo explicar todo eso que sentí. Claro, pero te conmovió, te impactó. No, realmente fue. Quisiera preguntar más, pero no te quiero spoilearte la obra. Bueno, ojalá que se normalice la actividad de tal manera que se pueda ir al teatro tranquilo, porque vale la pena realmente. Sinceramente. ¿Y por qué el éxito de Los Modernos también? Acaban de pasar por una temporada donde a sala llena, en el Teatro La Llave, y lo han llevado a Uruguay, a España, a distintas ciudades. ¿Y cuál es la clave? Y llevamos ya, Gerardo, 18 años con Pedro de compañía. Es difícil explicar a veces también cuando eso sucede, ¿no? Cuando no sucede algo, un éxito, es difícil explicar porque yo creo que todos ponemos lo mejor para que las cosas funcionen bien, pero con Los Modernos, no sé, hay un texto que es increíble que escribe el Pelado. Para mí es la piedra fundamental de Los Modernos ese texto, esa mirada tan lúdica de la vida, ¿no? Y tan universal, porque nosotros andamos por todos lados, vamos, qué sé yo, a Uruguay, pero vamos a Chile, vamos a España, hemos ido a Suecia, fuimos a Uppsala, a Malmo, a Estocolmo, actuamos en París. Y el espectáculo no ¿Y en esos lugares que iba la colonia latina? Sí, en esos lugares son colonias latinas, que hay mucha, en Suecia hay mucho. Muchísimo, claro. Y en París actuamos, por ejemplo, en la Embajada Argentina, estaba Ernesto Sábato, que después, bueno, que yo lo amo y estaba viendo Los Modernos. Y pasan esas cosas, ¿no? Y después, bueno, hay una interpretación de ese texto muy particular, hay una estética muy particular, estos dos masculinos vestidos con faldas, con sueco, con anillos, con nada. Entonces, todas esas pautas hacen que sea algo totalmente distinto. ¿Y cómo arrancó? ¿Cómo fue el origen de eso? Es decir, porque es un juego de palabras, básicamente, lo que hacen Los Modernos, ¿no? Sí, ¿Cómo se sentaron y surgió? No, Pedro viene desde Uruguay, traía un unipersonal, como te decía, que se llamaba Quita Pena, y eran los textos de él, ¿no? Cuando llega a Córdoba nos hacemos amigos a la semana, después yo me voy a vivir a Madrid, me quedo viviendo 3, 4 años allá como actor, trabajando,
y él ya estaba instalado aquí, pero siempre quedamos comunicados. Y cuando vuelvo, en el año 2001, plena crisis del 2001, Pedro instalado acá, esta cosa de compartir profesión y haber sido amigos a la distancia, te diría, vamos a hacer algo juntos. Y yo, que estaba haciendo obras de teatro en salas de teatro independiente, que valía 3 pesos la entrada y no venía ni mi vieja a vernos, en esa época, dijimos, vamos a salir a pasar la gorra, cosa que no se hacía en Córdoba hacía muchísimos años, y empezamos pasando la gorra en bares, bodegones, restaurantes, y así nace, por eso la estética, había que llamar la atención a un espectador que no había pagado la entrada para verte, entonces bueno, los suecos un poco más altos, pollera. las polleras, ¿viste? Y estos tipos, yo nunca había usado una peluca en una obra de teatro, como el pelado es totalmente calvo y con esos bigotes, yo me puse una peluca bien parada, entonces llamar la atención. Claro. Cuando teníamos la atención del espectador, ahí venía lo artístico, el hecho artístico de conmoverlo desde un lugar, desde el texto, de cómo interpretarlo. Y bueno, Gerardo, fue pasando al año, se convirtió en un fenómeno de culto, los modernos. Sí, porque ha sido algo distinto desde el arranque. A todo. Nos vamos a Barcelona en un doble proyecto, una obra mía que iba a Barcelona, y cuando llegamos a Barcelona ganamos en Barcelona el premio al mejor espectáculo teatral del año. Mira vos. Donde Barcelona realmente... Con la plaza que es Barcelona. Es la punta de la lanza desde la vanguardia, desde el teatro, sí, ¿viste? Sí, claro. Y ahí todas las productoras de alguna manera se fijan en los modernos y nos quedamos viviendo de corrido casi 4 o 5 años con Pedro instalados allá. Después sentimos que nos habíamos salteado a Buenos Aires, nos instalamos 4 o 5 años en Buenos Aires, en el Maipo, y bueno, nada, por eso una carrera de una dignidad de trabajo increíble. Sí, nunca hemos pedido un subsidio. Nunca le pedimos subsidio a la nación, ni a la provincia, ni a la municipalidad. Lo que decimos, todo lo tenemos laburado arriba del escenario con el pelado. Bueno. Entonces eso da como una, no sé, como una alegría. Qué bueno. Y cada vez que volvemos, y esto para terminarlo, esta temporada increíble que acabamos de tener, con funciones llenas todas las noches me consta, en Córdoba y en Carlos Paz, es un cariño de la gente hacia la compañía. Claro. Es un cariño, hay un respeto, y nosotros trabajamos mucho para que eso suceda. Hay mucho trabajo atrás del espectáculo, Pedro escribiendo, los dos actuando, o sea, tratar de dejar siempre lo mejor de la compañía para el espectador. No subestimar al espectador jamás, y ahí está, creo, la clave, las pocas que tengo yo, como para responder un poco a tu pregunta. Bueno, en los últimos minutitos que nos quedan, y en época en que estamos todos metidos en una pandemia que no sabemos qué va a pasar en el mundo, les quisiera pedir a cada uno desde su área un mensaje para la gente respecto de esto que estamos viviendo, ¿no? Un mensaje esperanzador o de prepararse o de cómo lo están viviendo, es decir, una señal de cada uno desde su área respecto de hoy nosotros estamos en pandemia. Comencemos por usted, doctor. Bueno, mi anhelo es que la gente entienda de que esto no es responsabilidad únicamente del gobierno, sino que también hay una responsabilidad civil del ciudadano. Y creo que tenemos que tener tranquilidad porque vamos a pasarla mucho mejor a estas pandemias. ¿Sí? Tranquilos, tranquilos, especialmente observando todo lo que es a nuestro alrededor, especialmente para defendernos. Y hay que tener la fe de que hay muchos institutos que ya están trabajando con la vacuna y hay uno que está muy adelantado. Y yo tengo esa esperanza de que en 3, 4 meses salga. El de Israel. Ajá. Bueno, ojalá que esa corazonada sea realidad. Sandra, desde una mujer en los medios, que tiene mucho contacto con la información, ¿no? Primero, no asustarnos. Creo que en esto el que se asusta pierde, y creo que hay que prestar mucha atención a los especialistas, ver qué medios estamos consumiendo y en qué cantidad, porque cuando tenés tanto exceso de información no podés discernir una cosa de la otra. Y la otra es cuidarnos entre nosotros. Si tenés síntomas gripales, alguno de estos síntomas que sabemos, del dolor en el pecho, la tos y demás, y concurrir al médico, no automedicarnos, que es la típica de los argentinos, tomate tal cosa, te dice tu tía. Eso, que es típica nosotros. No, directamente concurrir a los lugares donde debemos ir, al Rawson en Córdoba, o directamente a tu médico de confianza, que seguramente va a saber qué hacer más que vos. Excelente. Federico. Sí, pensaba, bueno, obviamente comparto lo que dijeron, pero además también aprovechar esta situación para cuestionarnos un poco nuestros estilos de vida. Los hábitos. Nuestros hábitos que tienen que ver con aquellas cosas que nos enferman y que, bueno, ahora con un agente patógeno salta mucho más. Pero, insisto, hábitos alimentarios, hábitos de descanso, hábitos de poder contactar con la naturaleza, digamos, comenzar a replantearnos en esta situación hábitos saludables. Y la otra cosa es que las soluciones en esto no son individuales, sino que son colectivas. Y en este sentido tiene que ver con el tema de cuidarnos
Y entre todos. Entre todos, estar atento. Digo, cuando uno hablaba de lo del pasamano, yo le decía a mis alumnos, los pasamanos tenés una colección de todo. Sí. Entonces, cuidarnos. Entonces, si vos te sentís mal, bueno, no te subas al ómnibus. No trabajé ese día. Pero eso también implica un cambio de sistema que estamos muy acelerados, porque si vos faltas, te perdés el presentismo. Digo, tenemos que replantear algunas cosas en formas de vida que sean más saludables. Gracias. ¿Y Alejandro? Bueno, comparto todo lo que dijeron mis compañeros del programa y me gusta lo que dijiste, me gusta ser optimista. Yo soy optimista por naturaleza, me gusta esta cosa de cuidarnos entre todos, ser responsable de ese lugar, de un lugar civil, no solo es de una cuestión de políticas de Estado. Claro. Y bueno, y al ser optimista pienso que esto va a pasar como pasa casi todas las cosas y que quede un aprendizaje para todos nosotros como sociedad, ¿no? Y ojalá que nos podamos cuidar entre todos y que, bueno, en ese cuidado también significa mirar un poco al otro, el que se ha quedado sin trabajo, el que se va a quedar sin trabajo, estar atento un poco más en la mirada del otro. Así que, bueno, excelente. Ojalá que pase rápido todo esto. Bueno, les quiero agradecer a todos, realmente ha sido una charla muy interesante, en medio de tantas preocupaciones que tenemos, así que gracias y a seguir cuidándonos y cambiando hábitos. No nos queda otro. Muy importante. Bueno, muchas gracias, gracias Sandra, gracias doctor, gracias Federico y Alejandro. Hacemos otra pausa y ya hay más semanal.